Abrimos, señoras y señores, la tertulia en este jueves, que es 12 de septiembre del año 2024. Voy saludando a quienes nos acompañan en la mesa. Empiezo por Salto, empiezo por Cecilia Eguiluz. Buen día. Buen día, buen día. Te esperamos en Montevideo algún día de estos, ¿eh? Avisanos cuándo venís. Ay, sí. Tengo que ir porque ya veo que soy la única que estoy por Zoom. Me estoy dando cuenta que tengo que ir más seguido. Pero está en campaña, pobre Cecilia, supongo que tendrá mucho laburo. No, no, sí, yo iba bien seguido por el tema de trabajo, pero bueno, ahora no me ha tocado ir los jueves, así que... ¿Haces campaña solo en Salto o haces en otros departamentos también? No, acá nomás, pero no, tranqui. Bueno. Esta campaña está re tranquila. Bueno, ese es otro tema. Sigo, vamos con más saludos. Ana Laura Pérez, buen día. Buen día para todos. Fernanda Esfeir, buen día. Buen día, ¿cómo están? Y por último, Esteban Valenti. Buen día. ¿Cómo te sentís así en minoría? 3-1. Maravilloso. Es una conformación extraña la del día de hoy. Pero bueno, algún día tenés que llegar, ¿no? ¿A qué? 3-1, claro. Al revés. Bueno. Ahora vamos por los lugares de representación. Ojo, que en cualquier momento esa butaca también. También, sí. 4-0. Bueno, vamos con un primer tema para la discusión de hoy. La periodista Ileana da Silva anunciará hoy su incorporación al sector El Abrazo del Frente Amplio. Ella aclaró que se sumará en principio como militante y no integrará ninguna lista al Parlamento. En declaraciones que formuló a La Diaria, dijo que su prioridad es trabajar de cara a las elecciones de octubre y después verá qué lugar ocuparía si el Frente Amplio ganara las elecciones. Ileana da Silva señaló que hace tiempo que está pensando en esto, que no es algo que surgió y se precipitó. Destacó por otra parte que el eje de la agrupación a la que se suma es la agenda de derechos de personas con discapacidad, una cuestión que será su camiseta. Esta presentación del ingreso de Ileana da Silva al Frente Amplio se suma a la de Blanca Rodríguez, ex conductora de Subrayado durante más de 30 años, que el sábado pasado dio su primer discurso en un acto público como candidata al Senado por el espacio 609, a donde llegó invitada por José Mujica y Lucía Topolansky. Bueno, a partir de estas movidas, que no son las únicas, Esteban proponía discutir lo que ocurre con estos pasajes de periodistas a la política, a ver por qué lado. Porque forman parte de una larga historia. En el Uruguay se da en el doble sentido, también de políticos que luego se transformaron en periodistas. En el caso del Frente Amplio, en el nacimiento del Frente Amplio hay reconocidos periodistas, nombro, digamos, al director de Brecha, ¿no? De búsqueda, no de búsqueda de Brecha, de Marcha, estoy viejo. Bueno. De Marcha. Ahora entendí. Tuvo un papel relevante y todo el grupo de periodistas de Marcha tuvo un papel muy relevante. Estabas aludiendo a Carlos Quijano. Exactamente. Yo quería solo personalizarlo político, porque hubo también unos cuantos más que eran periodistas en ese semanario tan prestigioso y se pasaron. En el caso de los partidos tradicionales también ha pasado en otras oportunidades. Yo creo que además, fuera de los politólogos que se han puesto de moda después de la dictadura, porque yo antes de la dictadura no me acuerdo de los politólogos para nada. Bueno, discutíamos esta semana a propósito de la ciencia política en Uruguay. La carrera es muy reciente, justamente. El Instituto de Ciencia Política de la Universidad de la República se crea en el primer periodo de gobierno después de la dictadura. Por eso, entonces, ni existía una figura similar, es decir, había comentaristas políticos. Pero después de ellos, los otros más vinculados son los periodistas. Los periodistas efectivamente están directamente relacionados con la política, los especializados. Goñi es periodista deportivo y participa en el Frente Amplio. Esa es otra de las incorporaciones al Frente Amplio, pero se produjo ya hace unos cuantos meses, ¿no? Negro Lec también. Javier Máximo Goñi. Martín Les, ahí está, también. Periodista de Subrayado durante décadas. Tuvo una primera incursión en política cuando acompañó Carámbula, ¿no? en la intendencia de Canelones. Volvió al informativo y ahora, cuando se jubiló, ahora está trabajando con Yamandu Orsi, ¿no? Y yo termino con un hecho que me parece interesante. La visión no es la misma, independientemente de que una de las dudas
que si vos podés volver de la política al periodismo. Bueno, podés. Tenés que aclarar cuál es tu posición. Podés ser un periodista de opinión, perfectamente. No tenés... Ahora, es un proceso que notoriamente cambia las reglas del juego del cronista, del periodista que hace crónica política. Después que te pasaste un partido, por más malabares que hagas, es difícil, digamos, que tus principales razones de ser, que tus lectores, tus escuchas, etcétera, te vienen de la misma manera. Ahora, o sea, hay un antes y un después, decís claro, tú. El periodista que cruza la línea ya quedó encasillado, quedó definitivamente en otro periodismo, definido como alineado. Sí, pero puede quedar también, digo, como periodista de opinión, que es importante. Ahora, en el Uruguay, ese pasaje es un pasaje bastante natural. En otros países, ahora es lo que, digamos, en la Argentina le llaman los periodistas ensobrados, ¿no? Acá no se da eso. Es decir, es un fenómeno, digamos, abierto, prestigioso en el sentido que por algo los partidos los incorporan. La gente no hace bulto con algo que no le sirva, y todos los que se han incorporado. Y yo insisto en que desde el punto de vista conceptual, incluso más que los dirigentes sindicales, los periodistas, los periodistas especializados y los periodistas que se dedican a la política tienen una visión, una sensibilidad y una aproximación a la política que enriquece la política. O sea, tú le quitas dramatismo a esto. Sí, totalmente. Bueno, desde la audiencia nos van anotando otros ejemplos de pasajes del periodismo a la política. Gerardo Sotelo, por ejemplo, sí, ¿no? Que milita en el Partido Independiente. Juan Carlos Otormín, que fue cronista parlamentario de Telemundo en Canal 12, se retiró y después, ¿no? Un tiempo después, ahora ha figurado como el candidato a presidente por la Coalición Republicana, el partido Coalición Republicana, que en realidad en octubre no juega, ¿no? Es un partido, un lema creado para las elecciones departamentales, especialmente en Montevideo. Pero bueno, podríamos seguir citando ejemplos. ¿A quién le doy la palabra ahora? ¿A la única periodista de la mesa o sigo con otras voces? Como tú quieras. Que hable la periodista, que hable Ana Laura. Bueno, me anoté algunas cosas. Como era de esperarse, tengo una lista larga de matices con lo que dijo Esteban. Primero, me interesa hacer algunas precisiones sobre la historia, breves, prometo, pero que para mí son muy significativas, que tienen que ver con la historia del periodismo en el Uruguay, que son muy significativas. Y es el periodismo profesional, entendido como el chequeo y la búsqueda de información, sin otro fin que ese y el interés público, en realidad, si uno lo rastrea en la historia del periodismo en Uruguay, inicia con la salida de la dictadura, con los llamados semanarios, ¿no? Con eso que pasó, que hizo que algo horrible como una dictadura terminara generando una profesionalización no asociada a la historia de los partidos políticos. Hasta ese momento, la mayoría de los medios más significativos, en ese momento los diarios, estaban asociados directamente a los partidos políticos o a grupos políticos, ¿no? Desde el País y El Día hasta había diarios asociados al Partido Comunista, al Partido Socialista, etcétera, que son el inicio de la historia esta de los semanarios. ¿Por qué digo esto? Una precisión antes de seguir. Sí, cómo no. Porque estoy hablando de tu pasado, Emiliano. Pero lo que digo es cierto lo que señalás a propósito de los medios y sobre todo los diarios y los semanarios previos a la dictadura. Podría decirse que todos tenían algún alineamiento partidario. Eso no quiere decir que los periodistas que trabajaban en ellos fueran todos periodistas alineados, ¿no? No, pero sí los medios. Y eso es un punto... Ningún país tenía tantos partidos con diarios. Exactamente. Y eso es un punto importante, porque si bien es cierto lo que dice Emiliano, había muchos periodistas que eran periodistas y de hecho son los que están directamente asociados al nacimiento del periodismo independiente en muchos casos. Esos periodistas que en un momento sintieron que necesitaban fundar medios que tuvieran eso como objetivo, hablar de ciertos movimientos de políticos o de periodistas hacia la política, una cosa es hablar en la década de los 60s o de los 70s o incluso antes, y otra cosa es decirlo ahora. No porque esté
bien o mal, ni que sea peor o mejor, sino porque es muy diferente, porque para muchos de esos, voy a poner un ejemplo, Sanguinetti le gusta, por ejemplo, 2 veces presidente, le gusta definirse como periodista. Para los que creemos que el periodismo es un fin en sí mismo, Sanguinetti, con todo respeto y cariño, no es periodista. Sanguinetti escribía en un medio de comunicación con el objetivo de dedicarse a la política. Acción, ¿estás Exactamente. hablando del diario Acción? Pero hombres de esta patria, como José Valle Ordóñez, hacían lo mismo, ¿no? Pero eso no, digamos, era esperable que se dedicaran a la política. Era un tránsito hacia, ¿no? Entonces, una cosa es eso, otra cosa es lo que pasa ahora. Me parece como importante hacer esa precisión, de nuevo, insistiendo muchísimo en que no es que antes era bien y ahora es mal o al revés, no. Es simplemente que era diferente. Yo creo que por eso genera otros movimientos o otros impactos o lo que sea. Después, Mónica Botero también fue un caso del periodo pasado, también al Partido Independiente o del anterior con Sotelo. Y lo otro me parece como claro, es como... A mí me produce ambigüedades, ¿no? Por un lado me parece que está perfecto, que es una decisión vital, que uno puede cambiar de lo que desea y quiere, y así como podés dejar el periodismo para dedicarte a una ONG o a poner una... hay periodistas que se dedican a la comunicación corporativa, periodistas que tienen... hasta venden vino, hay periodistas que hacen montones de cosas. Sí, hay uno que es enólogo ahora. Hay de todo. Entonces... me parece bárbaro, por un lado. Por otro, me genera, como a mí me resulta difícil pensarlo desde el punto de vista de mi propia trayectoria personal, porque para mí, al revés de lo que dice Esteban, hay una frase que mi papá dice que es de Voltaire, pero no sé, pido disculpas si no es, y es algo así como que nadie es un héroe para su ayuda de cámara, ¿no? Para mí el periodismo te da una cercanía con la política, que te hace entender que algunas cosas no son tan horribles como parecen de lejos, pero otras sí son mucho peores de lo que parecen de lejos. Y que hay lógicas que no tienen nada que... Si bien estamos muy cerca los periodistas y los políticos, nuestras lógicas de trabajo no tienen nada que ver. Para nosotros, y no son, de nuevo, ni peores, ni mejores, porque cada uno cumple su rol en la sociedad. Pero para un periodista lo más sagrado sobre todas las cosas es la verdad y el interés público. Y en política, en realidad... hay un fin que es cambiar el mundo, llegar para cambiar el mundo. No estoy pensando en los malas praxis de los ejemplos. Pero digamos, y para eso a veces hay que mostrar, no digo mentir, pero hay que poner la luz para que la verdad se vea desde un ángulo específico. Hay que defender a alguien porque es un compañero o reventar a otro que hizo algo que no nos parece tan terrible, pero porque está en la vereda de enfrente. Todos montones de cosas que forman parte de la lógica de la política, que en el periodismo son como muy diferentes. Entonces, si bien desde lo personal, y me encanta que haya mujeres, además, que decidan dedicarse a la política, porque hay muy pocas, yo no podría hacerlo. Y me cuesta como cómo convertirse esa cercanía en deseo de dedicarte a la política. A mí no me pasaría, pero está. Cada uno es cada uno. Y Exacto. cada cual es cada cual. Exacto. ¿Qué más? Bueno... ¿Cecilia o Fernanda? Bueno, voy. Va Cecilia, No, se tira Cecilia Cecilia. tiene cosas para decir. Sí, creo que todos tenemos cosas para decir. Yo en realidad mi análisis un poco es que, primero, me parece bárbaro que un periodista pase a la actividad política como cualquier otra persona. Un poco, y en eso comparto como el criterio general. La parte nosotros no somos quienes para hacer esa valoración, ¿no? De que si está bien o está mal. Pero a mí lo que al punto que voy es ¿por qué son noticia si los periodistas pasan a la política? ¿No? Porque en realidad si un empresario pasa a la política generalmente no es noticia, si cualquier productor pasa a la política generalmente no es noticia, si pasa un sindicalista ya no es más noticia tampoco, porque en realidad ya estamos muy acostumbrados. ¿Por qué es noticia cuando un periodista pasa a la política? Yo creo que también la política está necesitando generar noticias y a veces en realidad utiliza esta herramienta como parte de una cuestión pública, porque es mucho más conocido hablar de alguien público que quizás de, no sé, por un académico que se pasa a la actividad política y por ahí no es tan conocido popularmente. Entonces me parece que yo lo veo desde ese enfoque, o sea, ¿cuál es realmente la motivación por la cual es una noticia que un periodista pase
a la actividad política y por qué no es noticia por ahí que un montón de gente que capaz nunca en la vida militó se dedica ahora a militar y a salir a juntar los votos. Si entiendo por dónde vas, tú en definitiva estás hablando de popularidad, o sea, periodistas y sobre todo estos periodistas que estamos mencionando son periodistas que han tenido una visibilidad importante. Pensemos en el caso de Blanca Rodríguez, ¿no? 38 años al frente de Subrayado, evidentemente la hace muy conocida. Se supone que eso es una ventaja desde el punto de vista político-electoral. El caso de Ileana da Silva, en otro grado, es similar, ¿no? Años de exposición en televisión. Supongo que vas por ahí. ¿A eso te estás refiriendo? Sí, me estoy refiriendo a eso, porque más allá de todo lo que pueden enriquecer la actividad política, termina pareciendo una operación de marketing también. O sea, no es solamente que se incorpore una persona que pueda hacer un aporte, sino que se incorpore una persona que para los medios es conocida y que por lo tanto la gente la conoce y puede generar quizás una semana o 2 semanas de que estemos hablando de este tema. De hecho, en esta tertulia es la segunda vez que estamos hablando con otro enfoque, pero estamos hablando prácticamente de lo mismo. Y en realidad la política hace mucho tiempo que se incorporan periodistas. De la lista que estábamos hablando, yo me había anotado varios, ¿no? A ver. Pero, por ejemplo, el otro que nos faltó decir es Lerete, que en realidad es un periodista, creo que del interior, ¿no? Que es diputado del Partido Nacional. Quizás no se lo nombra porque no es tan conocido en el ámbito periodístico. Diferente es el aterrizaje que hace a la actividad política Blanca Rodríguez, que todo el mundo la veía todos los días en la televisión presentando las noticias. Diferente también me parece que es el caso de Ileana da Silva, que todos sabíamos que era una militante ya del Frente Amplio, quizás no iba a los comités, pero en realidad todo el mundo sabía que era por lo menos un poco más que simpatizante, ya diría que una simpatizante activa, ¿no? Ahora pasa a pretender ser una noticia que para mí no lo es, no le cambia mucho el rol, me parece, y no sé, no es lo mismo encabezar una lista del MPP como le pasa a Blanca Rodríguez, que nunca recorrió el Uruguay haciendo política y que recién va a empezar a salir y está arriba de mucha gente que ha militado toda la vida, o el caso de esta muchacha da Silva, que capaz que viene a trabajar nada más como militante, porque en realidad no ha reconocido que vaya a ningún cargo. Por lo tanto, voy a lo mismo. Quizás es más un interés de los partidos políticos de generar agenda trayéndose gente conocida, que en este momento, conocida y puede ser un influencer, un cantante, un periodista. Creo que le baja un poco el nivel también a la discusión si lo miramos desde ese ámbito y capaz que estoy equivocada, pero bueno, en realidad me parece que los periodistas pasen a la actividad política me parece fantástico, como le puede pasar a cualquier profesional, cualquier empresario, cualquier persona que quiera involucrarse en la actividad política. Que sea noticia me parece que ya es un análisis aparte. Fernanda. Yo creo que son noticia por la sencilla razón de que la gente los conoce y que hay muchísima gente de otras profesiones que son anónimos o que no tienen el conocimiento público que tiene, por ejemplo, un periodista. Yo creo que esa es la fuerte y la gran apuesta de los partidos políticos. En política o tenés votos o sos muy capaz y muy destacado técnicamente o de alguna forma sos utilitario y le servís a los partidos políticos. Y yo creo que en ese aporte podés tener todas, podés tener algunas o compartir varias de ellas, pero entiendo que en ese aporte los partidos, y si bien han nombrado muchísimos casos, yo creo que estos procesos se aceleran y se acentúan en los tiempos que vivimos también. En los tiempos de la pantalla, de la inmediatez. Lo más difícil en la política es y ha sido el conocimiento público. Es muy difícil tener una proyección y un alcance nacional y el conocimiento de las personas. Cuando vemos las mediciones que se hacen desde los partidos políticos y cuando se estudian el conocimiento que se tiene de distintas figuras políticas, que para nosotros quizá está muy incorporado y conocemos a muchísimos miembros del sistema político, en realidad si salís del núcleo duro que está hablando todo el día de esto, y en realidad no se conocen tanto a las principales figuras, y es más, si nos paramos en la calle y pedimos que nos nombren 3 senadores de cada partido, quiero ver cuáles son las respuestas. Entonces, creo que tiene que ver esta apuesta
en este caso puntualmente, a figuras que todo el país conoce, que todo el país reconoce. Después el aporte y el desempeño en la política creo que es otro cantar, y que eso se va a evaluar en el desarrollo de la actividad. Pero creo que va por ese lado. Y que tiene que ver también con la campaña que estamos viendo, me parece un poco. Cecilia decía, es más noticia esto que otras cosas. Y yo estoy esperando las noticias de las ideas. Yo seré de las pocas que está harta esperando que pase otra cosa, pero. No. Estamos varios. Pero bueno, hablamos de si un video, de si está en el gimnasio, de si le gustan los perros. Y, ay, por favor, o sea, la suerte del país corre por otro lado. Yo la verdad estoy harta hasta acá. A ver, pero yo le agrego otro condimento. No puedo creer que todo sea tan vacío. A este tema le agrego otro condimento. Más allá de esta cuestión que evidentemente está de por medio, ¿no? La popularidad, la exposición pública que estas figuras tienen, y que se supone que entonces es un atractivo, es un valor que sirve a los efectos de la campaña de un partido, de un sector. Hay otra discusión que ha ido estallando en estos días, que es, bueno, pero ¿y entonces el trabajo periodístico que hicieron hasta ahora, cómo era? Bueno, yo me he anotado algo. Supongo que Ana Laura, que es periodista, tal vez tenía anotado algo por ese lado, porque se ha instalado el cuestionamiento a lo que hasta ahora esas figuras periodísticas fueron comunicando durante su trabajo profesional, ¿no? A ver. Bueno, yo creo, el otro día lo escuchaba a un colega hacer un comentario en ese sentido, a Nicolás Batalla, que siempre habla bien de perspectiva y de Emiliano, así que lo podemos nombrar nosotros acá. Que decía, bueno, si vos no hiciste, para mí y yo comparto, para mí hay una línea, y es, si a vos no te pareció que era sesgado hasta ahora, claro, no es justo que vayas para atrás a buscar supuestos sesgamientos. O sea, entonces, digamos, si Blanca Rodríguez había generado lo que había generado en públicos tan grandes, en tanta cantidad de gente, y si bien sus caras eran parte de las conversaciones de las cenas en el Uruguay, no había una idea, incluso habiendo tenido una pareja que era un militante y una figura y un dirigente de izquierda, entonces ahora no es justo. Pero además también tiene que ver con su capacidad de influir y el tipo de trabajo que hacía. Tenía un rol muy reglado. El presentador del informativo tiene un rol muy regulado, muy que lo que dice pasa por procesos de control en el que participan un montón de personas. Entonces me parece que ahí está fuera de discusión. Yo no sé si soy tan, digamos, extrema como Cecilia cuando habla de Ileana, pero sí diría que Ileana nunca ocultó que tenía ciertos intereses. Yo no hablaría de militancia política, pero sí de ciertos intereses, de ciertas sensibilidades en ciertos temas. Ileana es parte de las familias de desaparecidos, o sea, sus tíos son desaparecidos en la última dictadura, por lo cual ella iba a las marchas con las familias, desde un lugar de militancia, lo cual me parece muy respetable y muy honesto. También me parece eso, que si hay temas en los que uno tiene una posición, tal vez, digamos, los periodistas a veces tenemos posiciones personales. Por ejemplo, a mí me costó mucho, y me voy a poner de ejemplo de nuevo horrible, pero lo voy a hacer, animarme. Yo vengo de un medio como Búsqueda, donde éramos casi como monjes, ¿no? Y teníamos como toda esa escuela, y lo agradezco mucho porque aprendí un montón. Pero también entendí que definirme feminista era una obligación, porque yo era mujer y ciertas cosas que me habían pasado en mi trayectoria profesional estaban atravesadas por eso. Entonces era como mentiroso. Digamos, yo era eso. Entonces, yo creo que ahí también tiene que ver, es ser honesto. En este tema, no pueden ser 50 temas. Es como la objeción de conciencia. No puedo tener 500 objeciones de conciencia, pero yo creo que eso también. Y me parece, yo siento que la trayectoria de Ileana es una trayectoria que el final es como un final anunciado, porque ella tenía ciertas sensibilidades. Pero no creo que su trabajo estuviera teñido de intereses políticos. Sí, de cierta mirada sensible, pero eso nos pasa a todos los periodistas. Terminemos militando en política o no, hay temas que nos interesan más, miradas con las que nos sentimos más cerca. Yo me siento acá a opinar de temas y lo hago. Para mí me parece que ahí hay que tener mucho cuidado sobre decir, bueno, estaba operando. Una
cosa es que uno tenga opiniones. Esa es una lectura que ha aparecido y esa es una parte del debate, ¿no? Claro, entonces... Claro, pero es como que van de 0 a 100 sin ningún tipo de prueba y en 5 segundos, no. Ana Laura decía, hablando de ella misma, me siento acá a opinar. Y yo creo que ahí hay un tema que es que quienes tienen acceso a los medios de comunicación, los periodistas, los comunicadores, los políticos, no solo opinan, forman opinión. Y creo que ahí puede haber un tema que es desde dónde se forma esa opinión. Todos partimos desde algún lugar. Una cosa creo que es tener afinidades con ideas, afinidades con partidos, porque, a ver, es lo mismo que yo lo pienso cuando se piensa que los jueces, no sé, viven en una burbuja totalmente impermeable y que no piensan nada. No, los jueces creen lo que creen, tienen sus ideas. Ahora, los jueces en su trabajo tienen que cumplir lo que la normativa prevé para las determinadas situaciones y escenarios que se le planteen. ¿Eso significa que no piensan lo que piensan? No. Obviamente, seguro muchísimos de ellos tienen filiación partidaria. Ahora, de su trabajo sí depende de otra cosa. Su trabajo sí no puede excederse de los límites de la norma, de la Constitución y de las leyes. ¿A qué voy con esto? Obviamente, yo creo que hay periodistas que lo viven desde el lugar que lo pueden vivir ustedes, que creo que puede ser bastante similar. Y también creo que hay periodistas que se paran desde un lugar asumiendo, se me viene a la cabeza Alfredo García. Alfredo García, asumidamente frente amplista, sí, claro. y que también me parece muy legítima. Pero es muy honesto siempre. Claro, me parece muy legítimo la postura de Alfredo, y lo uso de ejemplo porque me parece muy claro, además convivo cotidianamente con él, que no significa que no pregunte como tenga que preguntar, pero creo que alguien que tiene... La diferencia creo que es, una cosa es pensar lo que uno puede pensar, y otra cosa es cuando uno tiene un compromiso político, no un compromiso con el partido que le deba. Cuando uno vive la vida con un compromiso y una convicción de llevar adelante una idea, que ahí es quizá donde se mezclan estos caminos que decían a Laura, el político, bien entendido, lo que quiere es cambiar la sociedad para bien. Y el periodista tiene otros caminos y otros fines. Bueno, creo que cuando se empiezan a cruzar esos dos, es honesto, que no digo que sea ni el caso de Blanca ni de Eliana, pero creo que cuando a alguien se le cruzan esos dos, es importante que lo haga desde el lugar que tiene que hacer. Yo soy Blanca y... No, yo no soy periodista, pero digo, si lo hiciera ejerciéndolo desde el lugar claro y respetuoso también para el otro que está escuchando y al que le estoy formando opinión. Eso es algo que a mí me preocupa. Desde la evidencia hay mensajes que dicen, bueno, ¿por qué esta discusión se plantea ahora a propósito de Blanca Rodríguez, por ejemplo, y no se planteó a propósito de Laura Raffo? Laura Raffo fue, durante años, comentarista de asuntos económicos, columnista de asuntos económicos en Telemundo. Hay que distintas. concluir que estaba haciendo campaña para el Partido Nacional de manera encubierta. ¿Por qué no se planteó cuando Jaime Clara pasó a declararse militante, integrante del Partido Independiente? También quedó bajo sospecha su gestión anterior como periodista, preguntan algunos oyentes. Yo lo anterior no estoy de acuerdo, ni siquiera estoy de acuerdo con el tema de que hay periodistas o hay políticos que hacen periodismo. También es una realidad. No será un periodismo de crónica, pero hay gente que tiene todo el derecho a escribir en los medios, opinar en los medios, viniendo de la política, absolutamente. Ahora, yo lo quiero encarar desde otro punto de vista. Le hace bien a la política que todos estamos preocupados, criticando en cuanto a la falta de ideas o lo que sea, el cambio generacional, el hecho de que los periodistas prestigiosos o periodistas de diferentes, digamos, niveles, pero en general prestigiosos, se pasen a la política. A mí me parece un hecho positivo, altamente positivo. Creo que aportan una experiencia, una visión, que aunque tenga un enfoque diferente, es sobre la realidad. La verdad que yo me escuché todo el discurso de Blanca porque tenía miedo. El discurso en el Parque Rodó, sí, el sábado. Que la política te trague, ¿viste? Que la política te haga un orador de político tradicional. No cambió su oratoria en el Parque Rodó de lo que fue su oratoria en la presentación. Es decir, es una visión
también que te ha dado el periodismo, que te ha dado tu propia historia personal y que aporta, porque tenemos en la política falta... A ver, sería bueno que algunos politólogos se hicieran políticos, ¿no? Hay varios. Sí, pero más. Es decir, yo creo que hay efectivamente un empobrecimiento intelectual en la política. Es notorio. Es decir, no es que la gente no conoce 3 senadores, que es así, ¿no? Rigurosamente. Es que hay poco discurso, poco relato. ¿Y eso se suple con el periodismo? No, pero el periodismo aporta. El periodismo aporta. No te va a aportar, por ejemplo, también aportan los dirigentes sindicales. Ahora Richard Reed va a salir en una lista del Frente de la 609 y ya es noticia. Pero vamos a ver, en Estados Unidos... Otra cosa que ya no es noticia. A ver qué está interviniendo. Trump Cecilia. salió con 2, así, a cortar con un FAU a la rodilla, porque la cantante esta famosa norteamericana, después del debate con Harris, dice que va a votar a Harris. ¿Qué cantante? Taylor Swift. Sí. Entonces, ahí tenemos otro tipo de influencers, entre comillas. Yo no creo que Taylor semejante Swift influencer por la cantidad de seguidores que tiene. Que no creo que ella vaya a aportar a la política. Ahora, a mí me parece que todos los nombres que mencionamos es gente que tiene condiciones intelectuales, culturales, de contacto, que enriquecen un debate parlamentario, un debate en los medios. Me parece que es un hecho positivo. Vamos redondeando, falta que intervenga Cecilia de nuevo. A ver. Yo tengo 2 cositas. Sí, yo quería decir un par de cosas. Primero que, por ejemplo, a mí me encanta que la gente se sume a la actividad política. No me interesa si vienen del periodismo, del sector agropecuario, de las empresas, de la Universidad de la República, de las universidades privadas. Ojalá se sume más gente porque creo que además se necesita cambiar un montón de cosas y creo que la campaña está tan fría también en parte porque muchísima gente se ha alejado de la actividad política. Ahora, no todo el mundo que entra en la actividad política es noticia. Los periodistas conocidos son noticia y son parte también de una especie de marketing. Yo no cuestiono la objetividad o el trabajo profesional periodístico previo que hayan tenido. Por ejemplo, en mi caso personal soy muy respetuosa de eso. También me consta, capaz, Cecilia. también es un... Me consta, Cecilia. Sí, además capaz que también es un defecto profesional, porque viste que uno en su tarea siempre la tiene que hacer como la tiene que hacer y luego tiene las opiniones aparte. Lo que sí digo es que después que entras en el mundo político, ya creo que todas, sobre todo estas mujeres que estamos hablando, que evidentemente son mujeres muy inteligentes, ya saben que se van a enfrentar a que las cuestionen hasta por eso. Porque entrar en el mundo político lamentablemente genera eso, ¿no? Te cuestionan cualquier cosa, te cuestionan hasta cómo te vestís, los colores que te pones, termina siendo hasta absurdo. Por lo tanto, me parece que, bueno, después que entraste en esto, es parte de lo que viene con el paquete, así que espero que lo puedan también, que lo puedan llevar bien, porque a veces afecta a lo personal y bueno, ojalá que no le afecte a ninguno de los que se incorporen en la actividad política, porque tiene esas cosas, ¿no? Tiene cosas muy buenas y tiene esas cosas que son negativas. Fernanda, y tus 2 cositas finales, porque decía que todavía le faltaba algo más. Sí, yo creo que el tema acá es lo que a mí quizá me hace un poco de ruido, me hace pensar y no tener tan claras algunas cosas, es ¿qué espera la gente o la ciudadanía? ¿Qué rol le otorgamos al periodismo y a la supuesta objetividad? ¿O cuál es el rol? El rol es informar, el rol es formar opinión, ahí cambia lo que estamos diciendo. ¿Desde dónde? ¿Qué es lo que esperamos en la construcción? Y voy más allá, ¿qué esperamos en la construcción democrática del rol del periodismo? Y no tengo todas esas respuestas, pero creo que quizá puede tener que ver estas posturas encontradas sobre la incorporación y reitero que no es de estos casos, sino desde siempre de los periodistas a la política, quizá tiene que ver con que hay personas que piensan distintas cosas del rol de los periodistas. Los ponemos eso, ¿no? Aislados del mundo, o se trata de que tienen que hacer un esfuerzo por estar aislados de ese mundo o lo menos contaminado posible. No sé, creo que hay 2 escuelas también dentro de los periodistas. Creo que hay periodistas que entienden, y no voy a hablar por los periodistas, pero creo que interactuando todo el tiempo, que entienden que sí,
que el tema es mucho más, pasa por el lado de informar e intentar ser lo menos objetivo posible para no caer en las lógicas que dice Ana Laura de... Lo menos subjetivo. ¿Sí? Lo menos subjetivo posible para no entrar en esas cosas de, bueno, porque me simpatiza, trato de informar un poco menos, o ahí empiezan a pasar los juegos de luces de los que hablaba Ana Laura. Creo que hay quienes hacen el esfuerzo de ponerle la luz a todos por igual. Y nada, me parece que va por ahí. Y la segunda cosa se me perdió. Perdóname, Emiliano, ya me voy a acordar. Sí, a mí, es que no anoté. Para terminar, agrego este mensaje que le pone otra vuelta más al tema y lo deja para otra consideración otro día. Una vuelta inquietante. A ver. Dice Rodrigo, hace un tiempo conversando con un amigo, yo le decía que los periodistas argentinos no me gustaban porque estaban todos embanderados. ¿Qué me respondió mi amigo? Yo prefiero eso, porque entonces sé lo que piensa cada uno. Dejamos el tema abierto en el foro de los oyentes. Recuerden que todavía estamos probando esa herramienta nueva en nuestra web, Foro de los Oyentes. Ahí dejamos temas para que ustedes los vayan debatiendo a lo largo del día, para que vayan opinando, comentando y también incluso discutiendo entre ustedes. Bueno, está ese asunto allí disponible en la web.